Bienvenidos a Generación Bicentenario, el único programa con las zapatillas listas. Mi nombre es Patricio Kratel y estoy aquí con Santiago Carranza Vélez y Christian Hopkins. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Público. Hoy día vamos a hablar sobre el tema que acontece internacionalmente de Israel y Palestina, ¿no? Básicamente en el tema del ataque terrorista del grupo Hamas. Pero antes de entrar a conversar esto un poco más detalladamente, hay un video que hemos preparado para un poco graficar bien este tema y para que vean lo fuerte y duro que es este tema, ¿no? Adelante, producción. Medio Oriente entra en guerra. Se confirma que 200 asistentes a un festival de música en Israel fueron asesinados por el grupo islamista Hamas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó el ataque a civiles inocentes. Este 7 de octubre, el movimiento islamista palestino Hamas atacó a Israel de manera sorpresiva por cielo, mar y tierra. La ofensiva de Hamas fue premeditada y con mucha planeación logró infiltrar y vulnerar la seguridad de las fuerzas militares israelíes. El ataque ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y una cifra sin calcular de militares y civiles retenidos. En un video publicado en redes sociales, una mujer logró capturar los momentos de terror que vivió durante el ataque de Hamas. En las imágenes se puede ver a varios jóvenes disfrutando de un concierto de música electrónica. Luego, en el cielo se registra el paso de los primeros misiles lanzados a Israel. De repente, todo es caos y confusión. Los asistentes al concierto intentan huir en medio de los disparos a un sitio seguro. Algunos logran movilizarse en sus vehículos, mientras otros solo corren. El video termina con varios de los jóvenes arrojados en el suelo, intentando refugiarse de las balas detrás de unos elementos de seguridad israelíes. Hoy, en medio de un conflicto devastador en la región de Israel y Palestina, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró que jamás se puede justificar un ataque a civiles inocentes. La Unión Europea ha expresado su solidaridad a Israel y su derecho a defenderse en medio de los ataques de Hamas. En casi 3 días de guerra, las cifras de muertos y heridos son alarmantes, tanto en Israel como en la Franja de Gaza. ¿Ustedes qué opinan de este conflicto? Los leo en los comentarios. Bueno, hemos visto las imágenes y realmente son devastadoras. Un ataque terrorista, no importa dónde se dé, siempre es lamentable. Y en este espacio obviamente no vamos a justificar ningún tipo de ataque por más intereses que hayan. Ha sido completamente espantoso. O sea, un ataque a traición y contra civiles. Claro, y sobre todo las muertes han habido muertes de 40 bebés aproximadamente cuando se atacaron a las familias. Realmente ha sido un ataque brutal, ¿no? O sea, una calaña de gente esta. Pero bueno, no solamente es un ataque, ¿no? Esto, digamos, tiene una historia detrás, esto escala a diferentes niveles, Ha ¿no? sido una operación militar en el marco de un conflicto armado, de una guerra que ya lleva casi 2 décadas. Al menos específicamente contra Hamas. ¿Cómo es esa guerra? ¿Cómo se origina? ¿Por qué es que están en guerra? ¿Qué es lo que realmente ha pasado para que lleguen a esto, ¿no? ¿Qué opiniones tienen ustedes? Christian, Santiago. Bueno, o sea, para hablar de este conflicto tendríamos que remontarnos a el origen del país Israel, del Estado de Israel. Y también el concepto, la noción de sionismo, que es la creación de un estado para los judíos en el área del Medio Oriente. Pero incluso habría que ir más atrás para entender el sionismo, ¿no? O sea, creo que desde la tardía Edad Media, ¿no? Y perdón que me vaya hasta tan atrás, el pueblo judío es un pueblo perseguido, ¿no? Acordémonos de que buena parte de Latinoamérica, por ejemplo, está poblada por los sefardíes que se escapaban de la Inquisición. Ha habido genocidios de judíos en toda el área del Cáucaso. Ha habido genocidios de judíos a través de toda la historia, ¿no? Claro. Entonces el sionismo se crea, ¿no? Sobre todo con mayor fuerza en el siglo
XIX con la intención como eran una nación y una religión esparcida a través del mundo, sin una cohesión territorial, sin la posibilidad de crear un Estado, es que ellos, digamos, ya formulan un plan, ¿no? de volver a la tierra sagrada, ¿no? Donde se creó el pueblo hebreo, de retornar incluso a hablar el hebreo, porque si nos acordamos, el hebreo era un idioma que renació Claro, con una el Estado. lengua casi extinta. Era una lengua prácticamente extinta que ahora se habla por más de 10 millones de personas gracias al Estado de Israel, ¿no? El tema es bueno, creo que tú puedes profundizar más en ya cuáles son los pasos que los llevaron digamos, a volver a tratar de hacer un país alrededor de Jerusalén, ¿no? Claro. Bueno, la idea del sionismo, como bien dice Santiago, es crear un estado judío en el área donde históricamente, o bueno, también según las Sagradas Escrituras, habían estado establecidos antes de la diáspora, después de la conquista romana. Y un antecedente importante es cuando por primera vez el gobierno británico, todavía durante la Primera Guerra Mundial, emite la Declaración Balfour, en la cual le dice a los representantes de ese momento del sionismo que hay un interés del gobierno británico de crear un Estado judío en esos territorios que en ese momento eran del Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano era la potencia hegemónica de todo el Medio Oriente desde la caída del Imperio Bizantino, el inicio de la Edad Moderna, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, se acaba la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es desmembrado y repartido entre las potencias ganadoras, y los británicos no solo hicieron la Declaración Balfour para los judíos, sino también hicieron varios tratos con etnias y tribus locales, también judíos, musulmanes, cristianos, árabes, todo tipo, para conseguir apoyos que les permitan luchar en la Primera Guerra Mundial contra los otomanos, y se encuentran con que ahora tienen que cumplir con sus compromisos. Entonces, para mí ese es el origen de este conflicto palestino, que es el conflicto entre las distintas etnias que creen que están legitimadas para tener ese territorio, pero Ahora, que Cristian, están en conflicto. Se habla mucho en el debate sobre, por ejemplo, dicen, Israel, lo malo es el sionismo, no el judaísmo. Hacen una distinción entre la religión o la etnia, digamos, y el sionismo, ¿no? El sionismo sería la vertiente, creo yo, política del judaísmo, ¿o no? No, ahí tienes que matizar porque el judaísmo es, bueno, aparte de una religión, es también una cultura, incluso algunos hablan de una etnia, pero más que nada es una tradición cultural. El sionismo es un movimiento político, ideológico, que en determinado momento dice, como bien nos explicó Santiago, que los judíos necesitan un Estado judío. Y el Estado judío preferentemente debería estar establecido donde ha estado en la Tierra Santa, Claro. donde dice las Sagradas Escrituras que debería estar. Ahora, sobre la primera pregunta que hiciste, que es la típica cosa que se dice que lo malo es el sionismo, no el judaísmo, yo creo que si analizas objetivamente el sionismo, es lo mismo que cualquier movimiento político ideológico que diga un Estado para los palestinos. O sea, finalmente es el movimiento que busca un Estado para unas personas que creen que tienen un derecho sobre un territorio. Claro. Pero, por ejemplo, claro, mucha gente incluso habla del sionismo como si fueran estos Illuminati. Una conspiración, ¿no?, de masones. Sí, sí. Una gran conspiración de masones. ¿Sobre eso qué puedes decir? ¿O qué puedes decir tú, Santiago, sobre los que creen que el sionismo es una conspiración de masones? O no masones, pero es una cuestión que implica mucho más que Israel y están metidos ahí, pues, presidentes norteamericanos y todas esas cosas que dice a veces la izquierda y a veces la derecha. La derecha también lo ha dicho muchas veces. Bueno, eso se basa en una conspiración en torno a unos documentos que se llaman los papeles de los sabios de Sion, en el que no solo se habla de crear un Estado judío, sino de que los judíos sean una especie de élite mundial que domina el mundo a través de las finanzas, a través de los medios de comunicación. Y muchas de estas personas digamos, constatan, digamos, la veracidad de este documento, que por supuesto los judíos deniegan, ¿no? Y hay pruebas históricas de que fueron probablemente inventados en la época de los genocidios
contra judíos en las zonas, digamos, del Cáucaso ruso. Y bueno, la conspiración supuestamente la sustentan en que el 30% de los dueños de banco del mundo son judíos, ¿no? En un mundo en el que solamente hay como 20, 25 millones de judíos. Entonces, como que en algunas áreas de gran control financiero es desproporcional el poder que tienen. Lo cual, para empezar, no comprueba nada. Y en segundo lugar, a mí me parece natural porque ellos crearon el concepto de banca en la Alemania, ¿no? Entonces, son teorías de la conspiración, básicamente, ¿no? Claro. Bueno, pasando un poco a otro tema, ya sabemos más o menos el tema de Israel, pero los palestinos, ¿quiénes son? Porque digamos, para el público en general de repente no está muy bien enterado de eso. Ya entendimos un poco el contexto que hay, el contexto incluso de lo que es realmente el sionismo, que no es una conspiración internacional, simplemente se reclama unas tierras, ¿no? Claro. Pero los palestinos, ¿quiénes son? Porque, digamos, en todo caso, los palestinos son Hamas, los palestinos son Irán, Al-Qaeda. ¿Qué es un palestino, no? En términos generales, por dar una definición en sentido amplio, los palestinos son los pobladores del territorio que perteneció alguna vez al protectorado, o bueno, realmente no se llamaba protectorado, ¿cómo se llamaba? A la gobernatura británica que se tenía sobre el territorio después de la Primera Guerra Mundial. Ahí se define más o menos, se traza la región de Palestina, que comprende lo que es hoy día la Franja de Gaza, Israel, la Cisjordania. O sea, ese territorio, había un territorio. ¿Y ese territorio antes qué había ahí? Antes había ahí una de las divisiones geográficas y geográfico-políticas del Imperio Otomano. Ya. Y ahí siempre ha convivido de todo tipo de gente, cristianos, musulmanes, o sea, musulmanes sunís, chiíes, minoría, judíos. Y hay otros tipos, ¿no? Por ejemplo, en uh-huh. Siria tienen otro tipo, un tipo minoritario del Islam, que ahorita se me fue el nombre, que es la de Bashar al-Assad. Es una zona de confluencia de distintos tipos de islamismo, ¿no? Claro, así los omaníes también tienen su forma única del Islam, que mezcla un poco la tradición chií con suní. Claro, y que pueden beber alcohol. Uh-huh. Pero digamos que en ese mismo territorio... En ese territorio convivían de todo y tenían como lengua franca el árabe, pero eran pueblos distintos, cada uno con sus costumbres, sus religiones. Claro. Y más o menos así es como ese territorio se ha manejado durante casi toda su historia, incluso cuando fue romanizado. Pero digamos, no vayamos tan atrás. Cuando ese territorio es de alguna forma dividido y se ceden las tierras, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando se decide, primero se crea el protectorado británico, por así decirlo. Se me ha ido la palabra específica de la mente. Y en todo este periodo, desde el inicio del sionismo hasta mediados del siglo XX, hay una inmigración masiva de hebreos que tienen ese pensamiento de tenemos que recuperar la Tierra Santa. ¿Y qué hacen? Van, compran tierras que no valen nada, que no están trabajadas a algún jeque local y empiezan a colonizar el área. Entonces, así es como la población, que en ese momento la población de judíos era el 15%, hoy es el 80 hasta 90%, dependiendo del área, si restamos Gaza y Cisjordania. Una vez que se declara la independencia de Israel, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, ocurre inmediatamente una invasión de los países árabes cercanos, que no quieren aceptar esta independencia, que implicaba, por un lado, que a Israel se le daban los territorios más o menos parecidos a los que tiene hoy día, y el reconocimiento de que se iba a crear el otro Estado palestino con los territorios que se tenían al otro lado. Esto no es aceptado por los países vecinos, Egipto, Siria y Transjordania. Invade Israel, son derrotados inmediatamente y en este primer paso... ¿Esa es la guerra de los 6 días? No. Esta es la primera guerra árabe-israelí, que ocurre al año de la independencia de Israel. Pero así más o menos es como ese contexto de la creación. Ahora, Santiago, los palestinos, o sea, ¿qué son, digamos? ¿Cuál sería su
sea, Palestina, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, de Hamas? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que ya viene después, ¿no? Hamas es una facción radical de, digamos, de palestinos, ¿no? Ultra religiosos, porque hay un montón de palestinos cristianos también que no necesariamente son islámicos, ¿no? En Cisjordania sobre todo son cristianos, y en general la diáspora palestina era sobre todo los cristianos. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, descendiente de palestinos, es un palestino cristiano, no un musulmán, ¿no? Claro. Entonces evidentemente es como... No podemos decir que los palestinos son Hamas, ¿no? Hamas es un grupo de poder terrorista radical que ha ido tomando el poder en la Franja de Gaza a través de elecciones también. En Cisjordania tienen la Autoridad Nacional Palestina, que también era un grupo violento, pero que ha ido, no sé, por decir algo, aburguesándose en los últimos años. Digamos. Pero después de los atentados que hemos visto, yo creo que podemos decir que son un grupo terrorista palestino, un grupo terrorista palestino musulmán y ya prácticamente yihadista, ¿no? Porque quieren imponer, o mejor dicho, yihadista, porque quieren, están incluso en contra de los palestinos cristianos, ¿no? Quieren imponer en el mundo su visión del Islam. Entonces no podemos meter a todos los palestinos, es como decir todos los peruanos son de Sendero, no, pues, Claro, ¿no? claro. Pero lamentablemente han tomado mucho poder y cierto nivel de representatividad del pueblo palestino. Sí. Ahora, entraron en un gobierno democrático, me parece. Hubo una votación para Hamas. Pero ahí todo... Bien no. difícil No, no, determinar lo digo como- o sea, si tienes un grupo Ya. que tiene un brazo paramilitar gobernando un espacio territorial donde viven 2 millones de personas apretados en un espacio parecido a la costa de Lima en cuanto a territorio, en cuanto a extensión, Claro. es muy probable que esas elecciones no hayan sido limpias. O sea, qué fácil que es No, para además- un grupo paramilitar manipular unas elecciones a cañonazos, ¿no? No, además- de un territorio donde no van a haber ni siquiera autoridades independientes que van a observar la transparencia. Además, Hamas está peleado a muerte con la autoridad de gobierno de Palestina, que es la que gobierna Cisjordania y es la que en algún momento tuvo ese acercamiento con Israel a través de los acuerdos de Oslo a inicios del siglo XXI para empezar el proceso de pacificación del conflicto árabe-israelí. Para quienes no sepan, territorio palestino, digamos que no forma parte del Estado israelí, están divididos en dos, ¿no? En Cisjordania, que es un área un poco más grande, y en la Franja de Gaza, que es un espacio del tamaño de Miraflores, San Isidro y Magdalena, no mucho más, con una densidad poblacional enorme, ¿no? Entonces, en Cisjordania, que es uno de los territorios más grandes, que comprende parte de Jerusalén, hay digamos, una mejor gobernanza por grupos reconocidos internacionalmente. En Gaza está Hamas, ¿no? O sea, los palestinos incluso no solamente están partidos territorialmente, sino que están Partidos políticamente. partidos políticamente. Bueno, yo creo que es una consecuencia también de, ¿no? La vida en la Franja de Gaza Claro. es la verdad también terrible, ¿no? Es deplorable, definitivamente. Ahora, ¿crees tú, Santiago, que estos ataques se deben a diferencia de tipo religioso o realmente hay un tema político, económico detrás de los ataques y no solamente? Porque bueno, también se ha dicho mucho en ciertos periodistas, ciertas investigaciones que mucha plata viene de Irán. Y Yo creo que es de todo un poco, Ya. ¿no? En el Oriente Medio, de hecho, desde el Islam todo está mezclado, ¿no? En el Islam, el Corán es la primera fuente de derecho, ¿no? La primera fuente de derecho. Entonces, sus motivaciones políticas terminan también siendo religiosas Claro. en muchos de sus estados, Claro. no en todos, ¿no? Y sobre todo en los yihadistas, el Corán es la ley. Y en gobiernos teocráticos como el iraní o el de Hamas, con mayor constancia aún. Es muy diferente un régimen político como el marroquí al de Irán, ¿no? De los ayatolás, ¿no? Claro. O el tunecino, que de hecho tuvo una primavera democrática, ya volvieron a la dictadura, pero es muy diferente los gobiernos del Magreb o el de Egipto que a los yihadistas
de verdad, ¿no? O sea, a veces por nuestro sesgo occidental, que estamos acostumbrados a tener estados con una constitución autónoma, incluso secular, expresamente, autónoma del poder religioso, tendemos a pensar que, lo que dijo Santiago, ¿no? Que estos conflictos religiosos pueden ser o religiosos o políticos, una mezcla de ambos, pero es los dos al mismo tiempo. O sea, como dice, la ley es la charia, las sagradas escrituras de los Ahora, islámicos, de musulmanes. de parte de Israel es más un tema político. También es religioso. También diría que También es tiene religioso, su- porque en este momento gobierna en Israel una coalición de lo más de derecha en Israel, que está conformada por varios partidos muy religiosos. Incluso uno tiene como una de sus propuestas no negociables que se permita a los que se dediquen a estudiar solo las Sagradas Escrituras no hacer el servicio militar obligatorio. Claro, claro. O sea, que te puedan quitar ¿cómo se llama? Dar la excepción de hacer el servicio si te dedicas solo a leer las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí en el Medio Oriente el tema religioso pesa y pesa mucho. Israel es un estado que también tiene incorporado en su normativa, no tiene una constitución en sí, pero en su normativa tiene muy incorporado el tema religioso. Es un poco lo que decía Huntington, ¿no? Que en Choque de Civilizaciones, me parece, que hoy en día vamos a enfrentarnos más bien a guerras de tipo culturales, en el sentido claro. religioso, ¿no? Claro. Ya no en el Huntington sentido de la veo ideología, La vio hace ¿no? tiempo. ¿no? Sí. Huntington es un genio, ¿no? Sí. Mientras otros decían que era el fin de las ideologías, ¿no? Huntington lo vio de una forma ahora, distinta. eso sigue. El tema religioso también sirve para que proyectos políticos se consoliden en el Medio Oriente. O sea, por ejemplo, el Estado Islámico, ¿no? Nace con una proclama religiosa, pero logra consolidar o al menos estabilizar durante un tiempo un proyecto político que incluso logra tener una fuerte extensión geográfica bajo su poder. Lo mismo pasó con Hamas. Nace como una vertiente de los hermanos musulmanes en Gaza y termina siendo el partido gobernante, con un brazo paramilitar que ahorita le ha hecho un ataque que está poniendo ahorita en jaque a Israel de alguna manera. Eso O sea, le ha también, hecho mucho daño. eso Entonces, eso también es interesante, ¿no? lo político está tan intrincado con lo religioso que una decisión política tiene ese tipo de consecuencia, decisión religiosa tiene esa consecuencia directa en lo político. Claro, llegan a ser finalmente teocracias, pues, ¿no? Claro, Donde por se, claro. donde se me han hecho mezclan ambas acordar cosas. a un texto, no me acuerdo el autor, me acuerdo que era un filósofo que fue asesor de Clinton, de Bill Clinton en los 90s, que se llamaba Jihad versus Macworld, ¿no? Era bien interesante porque él sostenía desde una perspectiva diferente a la de Huntington, que el conflicto entre, digamos, Occidente y Oriente, no pensando en China, sino pensando en los Medio yihadistas, Oriente. se iba a profundizar más porque la atomización, la individualización, la mecanización de la vida en Occidente iba a distanciar más la comprensión de la cultura, digamos, oriental, mientras que se estaba dando un proceso de radicalización de los yihadistas por, digamos, porque la globalización hacía que se introduzcan ciertas, digamos, modas contra natura con el yihad o con el islam en general, ¿no? Oye, ese texto la Entonces, chuntó, ¿no? Al Estado Islámico. a todo el fenómeno. La vio 15 años antes del Estado Islámico, ¿no? Ujú. Pero también lo ven, yo creo que eso se podía ver bastante bien desde la poca popularidad y la relativa facilidad con la que se tumbaron al gobierno Claro. del Shah Claro. y se implantó el sistema Claro. de ayatolás en Irán. Claro, y ¿no? cómo las democracias liberales nunca han logrado calar, nunca han logrado funcionar. El fracaso de Estados Unidos en Afganistán, por ejemplo, Y en allá en Irak. el Medio Oriente. Y en en Irak. Irak, ajá. Sí, en no, el Líbano es- también. En el Líbano y toda la Ujú. primavera democrática que hubo a inicios de la década, que se implantaron, digamos, democracias en Egipto, en Túnez, ya no existe ninguna, ¿no? Digamos que el único caso de éxito ha sido Turquía, pero Turquía es sui generis, o sea, no es exactamente la Pero cultura árabe. no- es cultura árabe para empezar. No son árabes. No es son- Medio Oriente, son- no es Medio Oriente al 100%. No, o sea, Son- para son empezar, turcos. no son árabes. No son árabes. Son otomanos. O son otomanos. Claro, hay unas Pero líneas ahí que... Pero ahí están como que Claro. Medio Oriente. O sea, o sea, están ahí, pero no, o sea, no forman parte, forman parte del son- mundo o sea, árabe. no hablan árabe. Para No empezar. hablan árabe para empezar. Ahora, claro. pero sí es interesante lo que dicen de cómo, bueno, lo que ha dicho Santiago, claro, mientras Occidente se ha desapegado de sus raíces culturales,
y ha tratado de globalizar precisamente su secularización y hoy en día lo que podríamos llamar como progresismo hace que el otro lado se enoje aún más, ¿no? Yo también he leído algunas veces de ciertos autores de derecho un poco más reaccionaria que en realidad culpaban que la creación del Estado Islámico en realidad era Sí. digamos, por este globalismo progre Sí, que ese es un argumento que ha se ha leído hecho mucho. de alguna forma reaccionar. Es como que ¿Se acuerdan esos atentados contra Charlie Hebdo? Charlie Hebdo. Ajá, la revista de Sí. caricaturas. Sí, sí, sí. Salieron un montón de columnas que yo las he leído repetidas, pero con datos de Israel y Hamas esta semana. Que es como que, sí, bueno, está mal el terrorismo, pero es culpa de Israel. Bueno, es culpa de Charlie Hebdo por hacer esas caricaturas, que ellos se la buscaron. Igual, es culpa de Israel por ellos se la buscaron. Y creo que ese no es el punto. O sea, porque primero parece que le están lavando la cara al perpetrador, Claro, ¿no? claro. Y limpiándole un poco la responsabilidad. No, yo no lo digo más que nada por echar por quién es el culpable, ¿no? Porque finalmente el culpable es el que hace el acto, ¿no? Claro. O sea, Y el culpable, el responsable es directo. obvio, es obvio. O sea, además yo tengo la libertad de poder exportar lo que yo quiera y lo que yo considere cultura al resto del mundo, ¿no? Y si es que no le gusta al otro y el otro me tira una bomba porque no le gusta, pues que lo que estoy ofreciendo, que es McDonald's, o sea, es culpa de ellos. Claro. Pero lo que, digamos, la referencia que hacía un poco lo que decía Santiago era que de repente este tema de la hiperglobalización y la hiperconectividad de estos derechos universales y estos nuevos cánones realmente es algo meramente occidentalista y que realmente no deberíamos ni siquiera pensar en que otras culturas lo adopten, ¿no? Sí, pues, de repente ha sido un capricho occidental también, ¿o no? Claro, eso de querer exportar nuestro modelo de gobierno, por ejemplo. ¿No? O sea, Ese fue el problema de entender el mundo según Fukuyama y el fin de la historia y no a través de Huntington, ¿no? Claro. O sea, no, ese triunfalismo, ¿no? Ese triunfalismo tal, o sea, en verdad no en todas las culturas ha producido, digamos, los clivajes estructurales, institucionales, como para que la democracia sea, ¿no? Y mira lo que nos pasó con Rusia y con China. O sea, al final Rusia y China han hecho lo que les ha dado la gana con Europa y con Occidente. Han jugado con Estados Unidos y con Europa. Y ahora estamos pagando las consecuencias. O sea, ¿En qué sentido? en el sentido de que Rusia le está mirando de tú a Estados Unidos, se ha beneficiado completamente del capitalismo, no ha hecho ninguna reforma pro derechos humanos adentro, y ese es el caso de China. Y Rusia, por su parte, también ha estado beneficiándose de varios acuerdos con la Unión Europea, haciéndose el socio ahí de Merkel, los oleoductos, por Es que ejemplo, no puedes los gasoductos. o sea, no puedes no vivir en un mundo, ¿no? Y O sea, al momento que le ha dado la gana, ha anexado territorios como siempre. O sea, se ha comportado como el imperio que siempre quiso ser. Entonces, a eso me refiero con que Occidente, a Estados Unidos, a Europa, los han agarrado de idiotas. Por creer que se podía exportar el modelo y pensar que la diplomacia iba a funcionar porque sí, porque tiene que funcionar. ¿Tú, Santiago, crees que nos han agarrado de o sea, idiotas? me parece, o sea, si tan de idiotas los hubieran agarrado, no seguiría existiendo la OTAN. Si tan de idiotas los hubiesen agarrado, no hubiesen declarado la guerra en Afganistán y la guerra en Irán. Yo creo que no se puede, o sea, tu lectura parte de creer que ellos son la policía mundial, ¿no? Yo creo que ellos promueven dentro de sus políticas exteriores como tercero, cuarto punto, o cuarto, quinto, la democracia, pero claro, discursivamente eso es lo que, digamos, venden en los medios de comunicación para también esconder ciertos intereses que no Claro. no tienen por qué ser malos, porque todos los países tienen intereses y todos los estados tienen intereses, pero no necesariamente es que los hayan agarrado de cojudo, Claro. ¿no? O sea, en verdad pueden ellos, o sea, bueno, agarraron cojudos a los periodistas A los sanos. claro, los Tal vez sanos. realmente Pero nunca yo no les creo importó. que los analistas de inteligencia, los sociólogos, etcétera, de la CIA, etcétera, hayan creído realmente que iba a funcionar modelos democráticos en Afganistán, ¿no? Eso les sirvió
en un momento mantuvieron el régimen en determinado momento porque tenían fines de política exterior para los gringos, y sostenerlo 40 años no era un fin de política exterior para los gringos, ¿no? Cuando esa guerra dejó de interesar o vino un idiota como Obama, eso se cayó, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí se ha logrado exportar, por así decirlo, es el tema del mercado, ¿no? Eso sí es algo que... Pero eso es espontáneo. No, claro, pero digamos... Que finalmente el mercado triunfó, pero ya como ciencia económica. Claro, pero lo que voy es que de alguna forma, quizás por ahí es que podría entrar esa suerte de occidentalismo que a veces hablan, sobre todo los gringos, ¿no? y la Unión Europea, ¿no? De tratar de, digamos, occidentalizar más a Oriente. Puede venir más por el tema de la economía, ¿no? Tú ves a países como, por ejemplo, Arabia Saudí o Emiratos, ¿no? El mismo, bueno, Qatar. Claro, no ahí, sé. ahí yo encuentro una contradicción que tal vez nos salimos un poco del tema, pero sí me gustaría hacer. Claro, el tema ya nos hemos... En los países capitalistas liberales se respetan los derechos humanos. Por lo tanto, un trabajador de fábrica, digamos, un trabajador de Mercedes-Benz en Alemania, de fábrica, un obrero, tiene derechos laborales, vacaciones, seguro médico, y claro, es probablemente el obrero más productivo del mundo a nivel técnico y a nivel profesional, pero su Estado también le garantiza toda esta gama de derechos. Ahora, ¿qué pasa en un Estado como China, que es capitalista para lo que le conviene y para el tema de derechos de los trabajadores no? O sea, que puede tener una fábrica con 40 niños asesinados y no le molesta, no guiña un ojo. Claro. Entonces, ahí yo creo que hay como que también un problema para la libre competencia, porque estamos compitiendo de manera desigual con dictaduras que no están respetando No, claro, los derechos de las personas. definitivamente son países que no respetan los derechos mínimos, ¿no? Pero tienen tienen un concepto en la macroeconomía similar a Occidente, ¿no? Que antes no había, ¿no? Claro. O sea... Claro, antes se lanzaban al precipicio de esto dijo Mao, No, o sea, yo lo hago. Antes incluso tenían tasas de inflación peores que la de Sí. Argentina, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema y centrándonos un poco más en lo que estábamos... Bueno, en el tema real, que es el de Israel contra... Bueno, el tema Israel-Palestina, Israel-Hamas. Algo también interesante es cómo se vulneró este domo de hierro israelí, la Mossad y todo súper inteligencia que se dice que es una de las mejores inteligencias del mundo, ¿no? Una de las mejores fuerzas armadas del mundo. Fuerzas y una de las armadas mejores también. inteligencias del mundo. O sea, ¿qué pasó? Bueno, se dio en el Sabbat, ¿no? Que es una festividad judía en la cual normalmente se descansa, se celebra, se está ahí. Hay varias hipótesis, ¿no? Hay ya los que ya se mandaron de frente a decir, no, que ellos se dejaron, como tipo lo de Pearl Harbor, no, que ellos han dejado que pase para tener una excusa para invadirlos. Pero pensemos de la manera más simple. La inteligencia no es fácil. O sea, tú puedes tener todos los reportes de inteligencia, pero ¿cómo funciona la inteligencia? Yo tengo una persona que me dice algo y también tengo una persona que hace contrainteligencia que le dice al enemigo algo que yo quiero que el enemigo sepa. Y puedes meterte en una cadena en la cual el enemigo sabe que yo sé y yo sé que el enemigo sabe que yo sé, y así hasta que un eslabón se rompa y uno pueda ganar en la movida. Ahora, aparte de las dificultades de la inteligencia y la contrainteligencia, así. Claro, así es. Esa la han hecho en el cole. Aparte de estas dificultades de la inteligencia y contrainteligencia, ellos han hecho ataque por aire, mar y tierra simultáneamente y han fallado dos. El de aire, el domo de hierro, lo ha logrado neutralizar, y el de mar también. Y el de mar iba a ser el más grave probablemente, porque ahí sí se hundían algunas Claro, ¿cómo claro. se llama? Fuerzas importantes. O sea, si bien sí han penetrado, lo que no se dice, porque claro, esto lo estoy escuchando recién de ti, es que han habido incluso ataques que no se han podido dar. Varios, y también en varios puntos donde no han ingresado. Claro. Han habido defensas. O sea, digamos, hasta cierto punto la defensa israelí sí funcionó. ha funcionado, pero el ataque, claro, si te atacan por todos los frentes... Y además, el tema es que ha sido contra los civiles. la modalidad Y ha eso, sido brutal. Y un ataque terrorista contra civiles despierta otra clase de emociones en todo el mundo que lo está presenciando. O sea, Entonces, es un escándalo de un tamaño importante
por el tema de los civiles, pero a nivel militar, o sea, olvídate, o sea, los van a destruir, ¿no? Ellos Claro. en el O sea, poco falló tiempo... una parte de la cadena de inteligencia, es un ataque súper planeado por ellos, pero además no está siquiera en capacidad de pensar en hacer Claro, una guerra, ¿no? claro, o sea, claro. Claro, no o sea, es que- nomás el portaaviones gringo que han mandado es más o sea, tiene más fuerza operativa que el ejército de Turquía. Claro. Que todo el Que ejército, todo el ejército. de Turquía, que es la potencia La media potencia de la OTAN. de la región. Ujú. Pero aquí dos preguntas yo te haría, de ahí voy con Cristian. Es, Hamas, o sea, ¿cuál es la razón de atacar civiles para Hamas? Terrorismo, No, causar terror. Ya, pero... Además porque además ha habido grabaciones, violaciones, obvio, etcétera. todo eso responde a una lógica terrorista para causar terror. Ahora, yo no te puedo responder por qué han hecho en este momento, faltan muchas cosas por saber, por qué o cuál era su motivación, la tendrán que decir ellos o cuál fue su cálculo, eso habrá que ir estudiándolo. Pero lo cierto es que ellos han hecho un ataque mortífero contra civiles. Una masacre contra civiles en un rave. Han secuestrado niños, han secuestrado ancianos, han matado ancianos en silla de ruedas. En fin, han matado 2 peruanos hasta el momento. O sea, claro. Eso es para causar un impacto Claro. en el mundo. No porque, o sea, ellos tampoco son tan brutos para pensar que le van a ganar una Claro, guerra no. a Israel. Han ¿no? ido, han hecho el ataque y han regresado por donde han venido, no han seguido avanzando. O sea, ese era su objetivo, generar ese impacto, grabarlo, subirlo a redes. Ahora, mi segunda pregunta ya es para cualquiera de los dos. Es claro, ese impacto que te genera ver todas estas imágenes, toda esa barbarie, ¿no? Toda esa crueldad, se espera una respuesta fuerte de Israel, una respuesta, digamos... Quizá esa concisa. sea la razón De repente por ahí va, ¿no? Probablemente Porque por ahí va. De la repente por ahí reacción va. del gobierno de Netanyahu, que en Israel, que es un gobierno que gobierna en alianza o que está en alianza con lo más radical de, digamos, los sectores sionistas o judaicos, que acaba de cambiar al ministro de Defensa, que está emprendiendo una reforma de recortes de libertades contra la Corte Suprema. No es el gobierno de Isaac Rabin o los gobiernos progresistas israelíes, sino que es un gobierno con una lógica de política Claro. exterior completamente realista y militarizada, y lo que van a hacer es causar esta respuesta desmedida. Yo creo que bajo una lectura superior geopolítica a las motivaciones palestinas y demás, ¿no? Yo creo que tiene completamente que ver, y aunque no esté comprobado ese terreno de la especulación, Irán, porque ya se sabe que Hay financiamiento, financiamiento, armas. coordinación Inteligencia. incluso, y esto es especulación, de Rusia para desviar la atención en Ucrania mientras que están sucediendo otras cosas, ¿no? Entonces, reducir esto al conflicto árabe, perdón, mejor dicho, palestino-israelí, me parece un poco naif Claro. con Estados Unidos en año electoral, ¿no? Claro, pensar que es algo netamente local, eso es Eso es una estupidez. Ahora, Cristian, para ti una pregunta. Y este tema que ha habido también, que se ha circulado mucho en redes, del dinero que entregó Biden al gobierno iraní, que fueron aproximadamente 6 billones, me parece. ¿En qué contexto? Por el tema del... El acuerdo de desnuclearización. Ajá. Bueno, eso es algo que se critica mucho desde Israel a Estados Unidos, que fue el acuerdo de desnuclearización de Obama. Y que dicen que esa plata posiblemente ha ido Trump para los justo- grupos terroristas. Eso creo que es especulación, porque un Estado es muy grande. O sea, justamente esa plata no va a ir al... No, o sea, pero 6 billones es un Pero claro, huevo, ¿no? claro, es como que le estás dando plata a gente que está financiando el terrorismo. O sea, Esa esa es la figura. Podría darle un billón de soles en comprar Ahora, chalecos. la historia de este acuerdo para desnuclearizar Irán fue que Obama lo firmó como el gran logro de su gobierno y Sí, Trump lo quiso... Trump lo apagó mientras pudo porque No, quitó varios puntos, ¿no? Pero demostró que, o más bien, su argumento fue que el acuerdo no permitía que Estados Unidos pueda inspeccionar bases militares iraníes para poder revisar que no se estén pasando los niveles
necesarios para que tú, con el material radiactivo, puedas hacer energía nuclear. Porque la idea de ese acuerdo es, ya, Irán, tú ten tu energía nuclear, pero no hagas bombas. Y, pucha, si no puedes inspeccionar bases militares, entonces el acuerdo básicamente no sirve, porque Irán podría desarrollar armas nucleares en cualquiera de sus instalaciones militares, tanto en Irán como en el extranjero. Entonces, por eso Trump lo paró, pero Biden, como promesa de campaña, lo reinstauró. Eso ha generado mucho conflicto con Israel. Claro. A nivel diplomático. Obviamente no se han peleado, siguen siendo socios, o sea, no es solo un país que comercia con Pero es Estados que Unidos. Israel, como siempre, solo piensa, como todos piensan en sus intereses. Claro. Los Estados Unidos piensa en que una potencia como es Irán no tenga un programa nuclear. Porque además es una potencia que ya ha demostrado ser beligerante contra Estados Unidos. Ustedes se acordarán de esa película con Ben Affleck en la que prácticamente invaden la embajada israelí durante la revolución ayatollah, ¿no? Y matan a varios de los que estaban en las embajadas. ¿Cómo se llama? ¿Argo? Fargo, ¿no? Argo, creo. Sí, Argo. La que graban. Claro. Claro, Argo. Además, Irán es un país grande, o sea, puede estar... Es una potencia media total. Puede estar en un mal momento económico, pero es un país grande, tiene recursos, tiene una población gigante, un ejército fuerte. Y no son sistemas políticos a los que les interese necesariamente el desarrollo de su población. Claro. Entonces, evaluarlos desde el punto de vista de desarrollo económico, en términos occidentales, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Y tiene grandes centros urbanos con mucho poder, ¿no? No solamente Teherán. Y tiene un ejército que puede tranquilamente sostener una guerra en Medio Oriente, ¿no? Con misiles interbalísticos continentales. De medio alcance. No, y de largo alcance, ¿no? Lo único que le falta para ser potencia militar es tener, digamos, armamento nuclear. Claro, una obija Entonces, nuclear, ¿no? Pensando en la paz mundial o en el no exterminio de la raza humana, yo estoy más a favor de ver la manera, no sé si la de Obama fue la más adecuada, de desnuclearizar Irán, pero en la época de Trump ciertas mediciones, ciertos exámenes químicos así, dieron el resultado de que había los minerales, ¿no? O los elementos que estarían en utilización, por lo que, digamos, se podría sospechar fuertemente que todavía tienen un programa nuclear. Claro. ¿No? Además, Claro. acordémonos que Estados Unidos ya fracasó con el tema nuclear, con el gobierno de Saddam Hussein, ¿no? Hicieron una guerra enorme, ¿no? Pues, Entonces, no encontraron el nada. enfoque sobre Medio Oriente tiene que ser... es delicado. Más ¿no? delicado. Es delicado, ¿no? O Sí. sea, es muy delicado, ¿no? Sí, por eso mismo, y creo que las potencias de Medio Oriente, como la misma Irán, son conscientes de que la situación es delicada. Por eso es que nunca actúan directamente, actúan siempre a través de proxies. O sea, claro que es un secreto a voces decir sí, que Irán financia más, pero no lo ha hecho directamente. Todos sabemos de que nunca vamos a ver un soldado iraní con uniforme iraní metido en esa guerra. Siempre va a ser un tercero, con un entrenamiento que a través de Siria o de un corredor por Cisjordania tuvo algún entrenamiento en Irán. Ahora, quiero hacer un par de preguntas que quiero que respondan rápido para ya ir pasando a otro tema, porque también hay un... Pero primero, un video que vamos a ver en este momento y luego las preguntas. Adelante, producción. Se han transgredido las fronteras que se establecieron y se han cometido matanzas de palestinos sistemáticamente. Y en el artículo lo que hago es describir la vida de los palestinos en Gaza, que también tus invitados hoy de alguna manera pues lo han mencionado, lo han insinuado. Gaza es el territorio con mayor densidad de población del planeta. Allí la gente vive hacinada, viven como chinches, como perros sarnosos, lo digo en el artículo, utilizo expresiones muy vivas, pero bueno, esta es una realidad, ¿no? Son personas a quienes se les roba el agua, a quienes se les corta la electricidad, a quienes no se les suministra el combustible, personas cuyas cosechas son quemadas, a quienes no se les deja pescar, a quienes no se les deja comerciar. Son personas, no me gusta siempre acudir a metáforas tan manidas, tan manoseadas, pero son personas que viven como en un campo de concentración. Y eso lo sabe todo el mundo, lo sabemos todos,
lo que ha ocurrido en estos días, a ninguna persona que tenga sensibilidad humana y que naturalmente no quiera que las cosas se resuelvan así, a nadie le gusta. Lo que ocurre es que cuando decía Sylock, el protagonista del Mercader de Venecia, que es un judío, ¿no? Como todos saben, ¿no? El judío Sylock decía que cuando le pinchan sangra. Decía, ¿qué os pensáis? ¿Que cuando a mí me estáis pisando yo no sufro? Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es, unas personas que viven en esas condiciones, que están siendo golpeadas constantemente ante el silencio de la llamada comunidad internacional, porque todo esto se sabe, es decir, las naciones europeas saben lo que está ocurriendo ahí, y todas callan. Bueno, ahí hemos visto a Juan Manuel Prada hablando un poco del tema Palestina-Israel. Tenía una posición más bien contraria a la derecha, digamos, neoconservadora, ¿no? Bueno, para quienes no sepan quién es Juan Manuel de Prada, Juan Manuel de Prada es un escritor brillante, ¿no? Es una de las personas vivas que mejor usa el castellano, ¿no? Que escribe 3 columnas a la semana, 2 en ABC, sábado y lunes, y domingo en el XL Semanal, que es la revista del ABC, ¿no? Y tiene más de 10 novelas, tiene como 10 o 15 libros de ensayos, y es un católico reaccionario, ¿no? Carlista. Claro, él viene del tradicionalismo católico. Claro. Su filosofía política es el tradicionalismo católico y los modelos de monarquías católicas. Claro que vive dentro de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ponía en este artículo? Básicamente, que era comprensible, o sea, se podía, digamos, un artículo más descriptivo, como menciona él, en el que menciona todo lo que había sufrido el pueblo palestino, pero lo publica el día siguiente, del atentado. de la muerte masacre de 1000 civiles israelitas, ¿no? Claro. Entonces, Eso ha chocado un poco, ¿no? Ha conmocionado un poco. Pero es una posición de parte de una derecha reaccionaria que existe, ¿no? claro, algo antisemita, ¿no? Sí, claro. Sí, no sé necesariamente si Prada sea antisemita. Yo no sé cuál es el origen de esa posición, pero de lo que estoy seguro es de que es una posición muy similar, muy análoga a la posición pro-palestina que tiene la izquierda internacional. Ahora, lo que yo hago, me parece a mí que va un poco por el tema del antiglobalismo, ¿no? Que Israel representa un poco esta idea del jacobinismo democrático que viene desde la Revolución Francesa, mientras que de alguna u otra manera el mundo árabe es un tradicionalismo en el cual todavía se venera el tema de la religiosidad y los antiguos estamentos, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí, por ese choque. Pero es interesante porque nos lleva a la pregunta si hay buenos o malos en este conflicto, ¿no? Porque si bien es cierto que la postura de Prada de repente no es tan común, hay muchas cosas en las cuales sí tiene razón, ¿no? Claro. O sea, los hechos que ha relatado en su columna, por lo menos, la cantidad de muertos, de atentados contra civiles de parte del Estado de Israel, crímenes de guerra, sí son reales. Entonces, ¿hay buenos o malos en esta guerra? Y en general, de ahí me responden si es que en las guerras en general hay buenos y malos, ¿no? O sea, ¿hasta qué puntos? En esta guerra, por lo menos, me aventuro a decir que los buenos, o más bien, por no decir los buenos, los inocentes, son la población civil. Y si hay alguien a quien culpar, o si hay algún malo en esta guerra, son los que toman las decisiones, las altas decisiones militares. O sea, tanto los terroristas de Hamas, que deciden hacer incursiones, masacres, lanzamientos de misiles contra puntos urbanos de Israel, como también los altos mandos de Israel, que pueden tomar decisiones deliberadamente de hacer ataques contra la población civil de Gaza. Entonces, o sea, si vamos a hablar de buenos o malos, no podemos hablar de las poblaciones civiles, sino de las personas que deciden actos particulares. No, claro, digamos, O sea, la población porque civil siento que en este tema no la está gente en el dice, debate. o eres pro-Palestina o eres pro-Israel, y ahí partimos mal. O sea, no estamos hablando de palestinos o de israelíes, sino de criminales de guerra contra criminales de guerra, en ambos lados de una guerra. Ahora, entonces tú no dirías que hay un bueno o un malo. No, es una guerra. En una guerra siempre hay gente que va a morir porque hay una guerra, y siempre hay gente que va a hacer cosas atroces, que son los crímenes de guerra.
Entonces, para mí los malos son los que cometen crímenes de guerra, sea del lado que sea. Tú, Santiago, ¿qué opinión? ¿Tú crees que hay buenos y malos en este conflicto en particular? Los conflictos son de dos, evidentemente. Creo que los dos han cometido a lo largo de la historia crímenes de guerra, pero también creo que no es un momento para esta semana en específico para criticar a Israel, ¿no? Sí. Creo que en esta coyuntura los crímenes de guerra los está cometiendo Hamas. Hamas. Y creo también que las personas que son comparsa de los crímenes de guerra ya no pueden llamarse demócratas en ninguna parte en del ningún mundo, país. ¿no? Porque por más de que Israel haya matado, Palestina también ha matado en diferentes momentos. Han habido guerras, las guerras son de a dos de nuevo, o de varios contra Israel, Claro. como en otros momentos de la historia. Sin embargo, repito, en esta coyuntura hay un malo y es Hamas. Claro, es completamente impertinente lo que hizo Juan Manuel de Prada, en mi opinión, que es, como tú dijiste, el día del atentado, sacar una columna en la que enumera todos los crímenes de guerra que se acordó de Israel en los últimos 20 años. Claro, O sea, ¿qué sentido tiene eso ahorita? Es como que el día de, no sé, un día que sea de conmemoración por el Holocausto, yo saque una memoria recordando los crímenes de los aliados en la Segunda Guerra. Exactamente, has dado en el clavo, has dado en el clavo. Hay un roce de repente en esa, digamos, entre los radicalismos de un lado y del otro, ¿no? Porque también quiero mandar ahorita a un par de videitos que tenemos, así que Cristian vas a tener que hacer el ademán. A ver. Porque también en la izquierda también pasa es algo muy similar, ¿no? Claro que sin la técnica y el virtuosismo de datos. Ya sin los datos. Sin nada, ¿no? Ya simplemente por una cuestión, consigna. claro, por una consigna, porque tienen que ponerle estrellita ahí. Pero hay dos videos que quisiera que ustedes vean. A ver, adelante, producción. Muy bien, dejamos de lado la información que tiene que ver con el espectáculo porque hace minutos nada más te mostramos la postura del presidente de El Salvador, Bukele, que apoya a Israel en este conflicto, pero sorprendió y mucho y generó polémica además la postura de Gustavo Petro, el presidente colombiano, que de alguna manera apoya al grupo terrorista Hamas. ¿Qué es lo que dijo concretamente a través de su red social X? Si hubiera vivido en Alemania del 33, hubiera luchado al lado de los judíos. Si hubiera vivido en Palestina en 1948, hubiera luchado del lado palestino. Esto dijo Petro el día domingo, cuando recién estallaba y se conocían las decenas y miles de muertos en manos del grupo terrorista Hamas. Y agregó también, una cosa es el judaísmo y otra cosa es el sionismo. Esto decía la publicación que compartió el jefe de Estado el mismo día también. Escribió: terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. Le solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz. Esto, por supuesto, causó mucha polémica y tensión diplomática con Israel. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, condenó el ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra los activistas de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas! ¡Terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Bueno, ¿qué opinión les deja estas declaraciones de los típicos socialistas del siglo XXI, ¿no? Hay una que es de Chávez, que no es actual, pero la creí conveniente ponerla porque de alguna forma grafica un poco cómo es que desde siempre ha habido esta oposición radical a Israel. Porque para ellos, bueno, significa el mundo hipercapitalista, ¿no? La derecha ultraconservadora, como ellos dicen, ¿no? ¿Qué opinión les deja esto, no? Y bueno, Petro, ahora último, sí ha apoyado indirectamente a Hamas, ¿no? No me parece que haya ninguna coincidencia entre que son regímenes aliados de Irán, ¿no? O sea, me parece que tienen, o sea, ellos tienen que Tienen opinar una de esa consigna. manera.
final de Ahora, esa manera. si me preguntan sobre el origen de esa opinión, o sea, ¿por qué la izquierda internacional se alinea así? Yo, aparte de la alianza con Irán, diría que a ellos les convendría que exista uno o dos países más reconocidos soberanamente por todo el mundo que sean de corte socialista. No les importa si es socialista radical, yihadista, lo que sea. Lo que les importa es que sean uno más en la coalición, que tenga un votito más en la ONU, que les den a ellos un sitio en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, alguna cosa así. Y si tienen que matar civiles y bancar que maten civiles para eso, bien por ellos. Pero así es el pensamiento de la izquierda en general. Ahora, también me gustaría decir que hay personas que tienen ese pensamiento en la derecha. Claro. Pero creo que, como ya hemos dicho antes, este no es el espacio ni el momento para empezar a desarrollar las críticas que podemos tener con el Estado de Israel. O sea, Ahora, en el progresismo, ya no tanto en las grandes jerarquías de poder que sí mantienen una relación con Irán, pero digamos, en las universidades, digamos, el progre común, el caviar común, el típico que sale con su bandera multicolor, también apoya indirectamente a Hamas. Y esto se da, me imagino, claro, por una tendencia educativa que te van diciendo cómo tienes que pensar, etcétera, etcétera. Pero también, digamos, demuestra un poco la incongruencia, ¿no? Porque estamos hablando de estados donde los homosexuales son reprimidos hasta la muerte, son duramente castigados. Donde la mujer es vista como si fuera un pedazo una moneda de cambio. Y eso, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo que hay una lobotomización de parte de la izquierda, pero estos progres ni siquiera se ponen a ver un poquito de noticias. En este punto de la historia, seguir pretendiendo que tengan cierta capacidad de raciocinio los progresistas es un poco naif, ¿no? Claro, ya es culpa de nosotros por esperar eso de ellos. Es culpa de nosotros por esperar de que apliquen en otros lo que ellos pregonan, ¿no? O sea, simplemente, yo creo que simplemente no tienen ni pies ni cabeza en nada de lo que piensan, y todo su pensamiento, todo desde la matriz marxista más primigenia, se basa simplemente en el resentimiento y el odio hacia otras personas. Que ya ni siquiera el progre más ¿cómo decirlo? El progre más idealista te puede explicar por qué apoya más, con congruencia. Es que claro, no te dicen que apoyan ni el a más más, idealista. ¿No? Es que sí te dice, porque te dicen escuchan, que están en contra de Israel. escuchan la frase. Entonces indirectamente lo apoyan. Escuchan la frase. Hamas ha cometido un atentado terrorista contra Israel, han muerto 1.000 civiles. Te dicen, los palestinos tienen derecho a defenderse. Entonces, ¿qué te están diciendo ahí? No, claro, que apoyan el atentado porque los palestinos tienen derecho a defenderse. No, claro. Pero hay que leer eso. No, claro. Pero digamos, en su boca, en una oración no va a haber Hamas. Pero digamos, pero sí entiendo tu punto. En su comunicado, claro, en el contexto y todo, te das cuenta que hay un apoyo. El comunicado de Black Lives Matter es una vergüenza, ¿no? Sí lo leí. Y encima largo. Bien largo. Y Daniela Bugataz en Perú es otra vergüenza. Sí. No, o sea, son Siri también, todos son abiertamente apologistas. Apologistas del ¿no? terrorismo. Son abiertamente pro-asesinos, creen que lo demás está bien porque los otros también ya mataron antes, entonces por esa lógica de... Vida por vida. No, y además una lógica mesopotámica, ¿no? O claro. sea, ojo por ojo, diente por diente. Claro. Encima mal aplicada. Sí, pues. Sí, no, o sea, en verdad son la debacle moral de Occidente personificada, ¿no? Sí. O sea, ya es la deshumanización de todo, ¿no? Hasta el pensamiento propio, ¿no? Bueno, es verdad, el progresismo no piensa para nada. Y también he visto en Twitter, ya creo que para cerrar este punto, de nuevamente los fraudes históricos, porque siempre que hablamos de progresismo y de opinión de los progresistas, tiene que haber un fraude histórico. Al menos Juan Manuel de Prada nos trajo datos que eran ciertos para dar una opinión que... Al menos tiene una postura, brother. Al menos tiene una postura. Al menos tiene una postura histórica sobre el proceso, y él, dentro de una lectura histórica e informada, tiene una opinión pro-palestina, claro, y es libre de tenerlo. Que nos puede gustar o no porque la dice en este contexto, pero bueno. Lo hace porque él es un provocador, ¿no? Sí, pero le gusta eso. Pero yo tampoco creo que Juan Manuel no está a favor de la matanza. Pero sí o no, pero a Bugataz. A lo que voy es que Juan Manuel de Prada no ha hecho en ningún momento un fraude histórico. O sea, no me ha puesto en su columna una mentira flagrante. No. Su columna además está más bien escrita, o sea, te la compra, ¿no? Y los progresistas sí hacen eso, sí nos cuelan mentiras. O sea, por eso
quisimos empezar el programa de hoy con un recuento breve, histórico de algunos hechos, porque creo que la gente tiene que... ¿Cuál mentira recientemente has visto que han hecho así que tú dijeras, esto es una vergüenza? A ver, que primero que Palestina existe desde toda la vida. Claro. Bueno, sí, pues. Hubo un mapita que se ha Claro, pasado en Twitter bastante, que es un mapa falso, ¿no? Que ponían a... de cómo se ha ido reduciendo el territorio de Palestina. Claro, de como cómo que, ha crecido como que Israel. ponían que todo era Palestina desde hace Ajá. siglos y que Israel ha venido lo cual, claro, es una estupidez. No, si guiamos el debate por derechos religiosos es el huevo o la gallina. Claro, Porque claro. los dos han tenido derechos sobre el territorio, o sea... Los tres, porque los palestinos Claro. también son los cristianos. Claro, Entonces, exacto. Claro, no, definitivamente el tema no va tanto por ahí. no va tanto por ahí. De ahí, bueno, la parte más conspiranoica que vimos, que dice que el sionismo es una recontraorganización, como los... Bueno, eso lo dice también la derecha. Claro, ¿no? por eso lo dice más la derecha. Sí. Bueno, aquí no somos ni sionistas ni conspiranoicos, pero lo que sí el tiempo nos gana. Y bueno, eso creo que ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Cristian. No, muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias, público. Gracias, público. Ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario, un like, lo pueden dejar abajo en los comentarios del programa. Muchas gracias y hasta la próxima.